Mega Noticias con Paco Ramírez. Por eso los carteles, por ejemplo el de Sinaloa, pues se está desmantelando, ¿no? Oiga, pues déjeme decirlo, de golpe en golpe pareciera que se va poniendo cada vez más difícil la relación, la futura relación con Estados Unidos. Ahora Trump nomina a Ron Johnson, un ex boina verde, ex agente de la CIA, como embajador en México. Narcotráfico, fentanilo, migración serán tocados seguramente con mano dura, durísima, y más si va acompañado de Marco Rubio. Dicen por ahí que es el que lo va quien lo está poniendo, y será el futuro secretario de Estado, que ha vertido, ya lo sabe, agudas críticas contra México, calificándolo de narcogobierno. Johnson ya demostró en El Salvador su accionar, trabajó con Nayib Bukele, puso orden en temas de inseguridad y de migración ilegal. México se cuece aparte. Habrá coordinación sin subordinación, dice la presidenta, pero seguramente se va a notar su paso. Tráfico de armas, otro de los grandes problemas bilaterales. Vámonos con los datos duros y las cifras. Andrés Solís. Ann Milgram, directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, reconoció que los grupos criminales de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en su conjunto, tienen presencia en un centenar de países del mundo y cuentan con unos 40,000 hombres armados para garantizar sus operaciones ilícitas. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el armamento que poseen estos grupos criminales proviene en su mayoría de la venta legal desde armerías en Estados Unidos. El problema empieza por la incapacidad de ambos gobiernos por controlar lo que diariamente cruza las fronteras. No tienen ni los personal humano ni los recursos técnicos para estar abriendo todos los contenedores de todos los transportes ferroviarios y de autobús que van allá. Entonces se les cuelan transportes con personas, se les cuelan transportes con fentanilo, con pastillas, etc. Se estima que cada año ingresan ilegalmente a México 200,000 armas y equipo táctico que terminan en manos de diferentes grupos criminales, especialmente los de Sinaloa y Jalisco. La Oficina para el Control del Tabaco, Alcohol y Armas de Estados Unidos, la ATF, y la Sedena han decomisado armas que fueron vendidas legalmente en armerías, principalmente en Texas, Arizona y Nevada. En México, 7 de cada 10 homicidios dolosos se cometen con armas de fuego, y contener el tráfico es una labor complicada porque ingresan desarmadas, ocultas en cualquiera de los 300,000 autos, camiones y tráileres que diariamente cruzan la frontera. El tema del tráfico de armas, México ha tratado, ¿no?, de ejercer una presión, están estas demandas que han avanzado bien, pero finalmente pues es un grupo de interés muy importante, un lobby muy importante en los Estados Unidos, el lobby de las armas, es una economía que vive del armamentismo. No se le puede decir a México que tú no funcionas para controlar tus aduanas, porque solo se pueden fiscalizar, abrir, inspeccionar el menos del 1% de los contenedores que vienen de todo el mundo, y en Estados Unidos es lo mismo. En la frontera de Laredo, Texas, que es la más grande del mundo en cuanto a transporte de mercancías, Estados Unidos no puede abrir ni el 0.05% de los embarques, y ahí se cuela todo. El 24 de marzo de 2024, un tribunal federal estadounidense aceptó la demanda interpuesta en octubre de 2022 por el gobierno de México, que busca imponer candados a las armerías y controlar la libre venta del armamento que termina en territorio mexicano en manos de bandas criminales. Mega Noticias, Andrés Solís. Pero, ¿quién es Ron Johnson, el futuro embajador de Estados Unidos en México? Déjame decirle, cuenta con una licenciatura y maestría en ciencias por la Universidad de Nueva York. De 1984 a 1998 sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Ya le decía, como boina verde, se retiró en el cargo de coronel. Trabajó 20 años en la CIA en el combate al narcotráfico y el terrorismo. De 2018 a 2021 fue embajador en El Salvador, justo cuando el presidente Nayib Bukele realizó una cruzada para eliminar de las calles a los maras salvatrucha y eliminar la inseguridad
la migración ilegal. Tuvieron éxito. 3 años después estará nuevamente ahora al frente de una embajada en México, en sustitución de Ken Salazar. Ese es Ron Johnson. Y bueno, justamente para establecer qué es lo que esperamos de este futuro embajador de los Estados Unidos, establecemos comunicación con Ricardo Pasco, diplomático, ex embajador de México en Cuba. Y bueno, como siempre, agradecido, don Ricardo, de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias. Muy buenas noches. Y de entrada te pregunto, ¿qué pensar con la designación, con la nominación de Ron Johnson, ex Boina Verde, ex CIA, y aparentemente designado por el futuro secretario de Estado? Muy buenas noches, Francisco. Te saludo y a todo tu auditorio. Yo creo que lo que tenemos que creer en este caso es lo que ven nuestros ojos. Es decir, es un operativo de inteligencia, es un hombre que viene de las Fuerzas Armadas, tiene arraigada en su pensamiento el tema de seguridad nacional, viene a pensar en México en torno a los temas de seguridad nacional con toda claridad. Su gestión en El Salvador, hay que decirlo, fue, digamos, el prolegómeno a la gestión de Bukele. Le tocó estar con Bukele, pero Estados Unidos le dio todo el aval y toda la fuerza para avanzar en el proyecto de fuerza que ha seguido en ese país. No es simplemente que viene automáticamente a implementar la política que se aplica en El Salvador, porque México no es El Salvador. México es un fenómeno más complejo por la relación económica que México tiene con Estados Unidos, pero hay que entender que la combinación entre Ron Johnson como embajador, hombre fuerte, hombre entrenado incluso en tácticas de combate militar, inteligencia y espionaje. Y por otro lado, la combinación con Marco Rubio, el nuevo secretario del Estado de Estados Unidos, el encargado de la política exterior de Estados Unidos, que tiene un enfoque ideológico. Y con esto lo que quiero decir es de que, a diferencia de lo que algunos piensan, que estamos entrando en una etapa transaccional, como se dice, de transacción entre México y Estados Unidos, de darle algo a Estados Unidos a cambio de que nos deje en paz. Un poco es la tesis que hubo en el sexenio anterior, de que si México colocaba a más de 20,000 soldados en la frontera con Estados Unidos, entonces esto aplacaba las exigencias de Trump, y Trump le dejaba al gobierno mexicano hacer lo que quisiese internamente. Me parece que hoy estamos ante un nuevo fenómeno. Y creo que México tiene que entender esto y saber cómo adecuarse. Es decir, ya no es solamente una discusión de migración y seguridad. Yo creo que van a introducir en la agenda temas mucho más controversiales que tienen que ver con las relaciones de México con Cuba, Nicaragua y Venezuela, el posicionamiento de México frente a los conflictos del mundo, dicho llanamente, si está con China o está con Estados Unidos, y por supuesto el tema del TEMEC, donde hay barruntos que creo que México debe pensar que son creíbles, de que Trump podría plantear la salida o el desmembramiento del TEMEC para hacer
acuerdos bilaterales, un acuerdo bilateral con Canadá y otro acuerdo bilateral con México, que serían posiciones de negociación mucho más complejas y más difíciles. Entonces, yo creo que estamos entrando en una nueva etapa. Creo que el nombramiento de este embajador refleja eso, Sí. que hay que prepararnos para una nueva relación completamente diferente a lo que fue la relación México con Trump Claro. en el trienio anterior. Una radiografía muy completa, como siempre, Ricardo, pero aunado a eso, justamente por todo lo que nos dices, Ricardo, yo te preguntaría, con todo eso, falta el paso de México. ¿Quién va a ser el embajador de México en los Estados Unidos que hoy ocupa Esteban Moctezuma? ¿A quién ves? Porque tendrá que ser alguien de buen tamaño. Bueno, yo esperaría que México enviara una pieza diplomática con mucha experiencia, con mucha inteligencia, con una gran capacidad de entender tanto el pensamiento de acá como el pensamiento de acá. Tiene que ser el nuevo embajador un gran traductor para poder crear un nuevo tipo de diálogo. Digo esto porque a mí me ha preocupado un poquito las reacciones de nuestra presidenta de enfrascarse en discusiones innecesarias con el señor Trump. Me parece que hay que tener mucha sangre fría en el establecimiento de una nueva relación con Estados Unidos. Y eso implica poder entender el pensamiento de acá. Y ojo, no significa solamente hablar inglés, porque yo sé que nuestra presidenta habla inglés, sino es entender el pensamiento de este nuevo eje de pensamiento global que está emergiendo en Estados Unidos y que hoy exige que México esté a la altura con una gran creatividad y flexibilidad. Hablar siempre de la soberanía, por ejemplo, eso es un tema muy complicado, porque ¿de qué me estás hablando de soberanía cuando el 80% de nuestro negocio va a Estados Unidos? México es parte de la economía doméstica de Estados Unidos. Y entonces tenemos que replantear todo el concepto de soberanía y ser absolutamente honestos con nosotros mismos. Este es un nuevo mundo, Francisco, y se tiene que entender que este es el inicio de un nuevo mundo. Así es. Y si no somos capaces de replantearnos, incluso con nuevos paradigmas, la relación con Estados Unidos, vamos a caer en una relación de mutuos desentendimientos, que es lo que ha sucedido ahora con esto de las conversaciones entre México y Washington, y que no nos sirve para nada. Hay que repensar. Entonces, el nuevo embajador de México en Estados Unidos tiene que tener esa gran capacidad y esa sagacidad para ser el gran traductor eficaz para salvar la relación bilateral, que por lo demás, Francisco, con esto concluyo, es inevitable, digo, nuestra relación con Estados Unidos, no hay cómo cambiar la geografía, ¿no? Entonces, asumamos... Inevitable, pero importante además. Así es, Ricardo Pascua, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos y nos des luz en este tipo de asuntos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias.